Gloria a Dios. Bendiciones a todos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo, vamos a leer Mateo, capítulo 5. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso 23 al 26. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, verso 23 al 26. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén y amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. En esta hora, Señor, guíanos, condúcenos, Señor, a través de esta palabra, esta enseñanza, Señor, y también te pido que esta palabra sea sazonada con tu presencia, Señor, de manera poderosa, Señor, para que podamos atesorarla y ponerla por obra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Esta palabra, les voy a explicar exactamente cuál es la intención que tengo al compartirla. En primer lugar, quiero transmitir una enseñanza de carácter doctrinal. El versículo que hemos leído nos habla de una doctrina, ¿verdad?, que no es necesariamente la doctrina nuestra de la Iglesia Cristiana Evangélica, sino de la Iglesia tradicional, y se apoya en este versículo o en este pasaje que acabamos de leer. Pero por eso vamos a estar aclarando algunos puntos para que nosotros conozcamos mejor la palabra de Dios. Y de esa manera no tengamos ningún tipo de confusión, ¿verdad? Porque la intención de Dios es que nosotros seamos verdaderamente libres. La Escritura nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ¿libres de qué? Del error, del engaño, ¿sí?, de la manipulación. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios, a estudiar nuestras Biblias. Entonces, ahí vamos a tener garantía de protección en cuanto a todo tipo de error doctrinal. En primer lugar, es esa la intención, traer y hablar del purgatorio, porque la doctrina del purgatorio consideramos que no es bíblica, pero la Iglesia tradicional enseña esta doctrina, ¿verdad? Y vamos a explicar en algunos aspectos esta doctrina, pero luego vamos a ver qué es lo que realmente este pasaje que hemos leído quiere decir, porque el Señor entonces dejó establecido aquí, ¿verdad?, con estas palabras que dijo, hablando acerca de traer la ofrenda y a traer la importancia que tiene de la reconciliación y, ¿por qué no?, el perdón. Pero eso fue realmente lo que el Señor Jesús quiso decir. Este verso o este pasaje, repito, lo usa la Iglesia tradicional para justificar, ¿verdad?, la creación de esta doctrina del purgatorio. Esta doctrina del purgatorio fue establecida alrededor del siglo XV, a comienzos del siglo XV, o sea, en el año 1500 alrededor, y fue adoptada por el Papa Pío X. Entonces, este Papa inventó esta doctrina, y yo digo inventó porque no tiene sustento bíblico, como ya vamos a ver. ¿Cuál fue la razón de la creación o invención de esta doctrina del purgatorio? Fue
de recolectar fondos para la construcción de la Catedral de San Pedro en el Vaticano. Entonces, este Papa encontró bueno inventar una doctrina y de esa forma colectar fondos en aquella época. En aquella época había mucha desinformación, por cierto, y la iglesia tradicional, estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces tenía un control total en lo que hoy en día es Europa. Entonces, ¿qué hizo este Papa? Envió a un representante suyo a recorrer las distintas ciudades de Europa de aquella época, en especial hacia el norte, en lo que hoy es Alemania. Entonces, se llamaba Testel, el enviado papal, para recolectar estas ofrendas o este regalo, ¿verdad?, para la Iglesia Católica. Pero claro, tenía que haber una justificación para recolectar estas ofrendas. Entonces, ¿cuál fue la justificación? Inventar la doctrina del purgatorio. Hasta ahí no se había hablado nunca de esta doctrina. ¿Y qué quiere decir el purgatorio? El purgatorio, según la iglesia tradicional, es el lugar donde las almas de los católicos, ¿sí?, van después de morir, para allí ser purificadas, ¿verdad?, de los pecados y errores que pudieron haber cometido antes de ir al paraíso. No se sabe cuánto tiempo se puede pasar en ese lugar según la tradición católica o enseñanza católica, pero ahí una persona puede estar muchísimos siglos metida en un lugar de tormento, ¿verdad?, para purificar sus almas. Según la Iglesia Católica misma reconoce, hasta hoy en día hay algunos papas todavía en ese lugar. Así que podemos imaginar de que si un papa, se supone que es la expresión máxima, o el vicario de Cristo, ¿verdad?, para la Iglesia Católica, está todavía sufriendo en un purgatorio, entonces, ¿qué queda para el resto de los demás católicos, ¿verdad?, que les toca partir de esta vida? Pero bueno, la doctrina del purgatorio explica eso, que las almas, entonces, van a ese lugar previo a ir al paraíso de Dios. Pero hay una cuestión que se llama, lo que ellos inventaron, una indulgencia, así es el nombre que le da la Iglesia Católica a ese gift, a ese regalo que otorga la Iglesia. La Iglesia Católica se atribuye la potestad de vender o dar indulgencias, de acuerdo a las obras que los católicos pudieran realizar. ¿Cuáles son esas obras? Misas por las personas fallecidas, y se supone que con cada misa que alguien hace a favor de un familiar, entonces ese esfuerzo, esa obra, ¿verdad?, que se hace, entonces la persona recibe una indulgencia, y esa indulgencia le acorta el tiempo de sufrimiento en el purgatorio. Por eso que hasta el día de hoy muchos católicos hacen misas por sus seres queridos que han fallecido, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, ese ser querido está acumulando, ¿verdad?, puntos, por llamarlo de alguna manera, para acortar, ¿verdad?, y la familia, acortar el tiempo de sufrimiento, y la familia está colaborando con él, ¿verdad?, que la familia atiende esas misas y paga, obviamente, por esas misas, porque la mayor parte de los servicios que la Iglesia Católica Apostólica Romana da son pagos, ¿sí? Hay que pagar para todo eso, hay que pagar para bautizar un niño, hay que pagar para realizar una boda, hay que pagar para una extrema unción, hay que pagar para un funeral, hay que pagar para casi todas las cosas. Pero el tema es que eso fue un medio muy interesante en una época en que la gente desinformada, ¿verdad?, y sin acceso a la escritura, escuche esto, sin acceso a la escritura, quiere decir que en aquella época muy pocos tenían acceso a leer la Biblia, la palabra de Dios. Recuerde que la imprenta se había inventado por Juan Gutenberg en el 1400 y pico, y recién ahí estaban las Biblias editándose. Cuando llegó esta época de que se creó esta doctrina del purgatorio, había muy pocas Biblias impresas, ¿sí? Pues de hecho, es bueno saberlo, Juan Gutenberg, un alemán, que inventó la imprenta, el primer libro que él imprimió fue la Biblia, la palabra de Dios.
Pero en esa época entonces nadie del pueblo tenía una Biblia, ¿sí? Estoy dando toda esta información para que usted esté compenetrándose en el contexto, ¿verdad?, de estas cosas. Entonces, lo que sucedió fue esto, de que Testel salió por recorrer aldeas, pueblos, ciudades, con la premisa de recoger dinero, exponiéndolo el argumento de esta manera, que cada vez que alguien pusiera dinero allí como una donación dentro de la caja que él portaba, y esas monedas hicieran ruido en el fondo de esa casa, el alma de un ser querido iba a salir del purgatorio. ¿Se da cuenta? Era interesante, ¿verdad? Y la gente, creyendo en esas cosas, hacía eso precisamente. Él iba a los servicios de las aldeas, las ciudades, y ponía dinero, y pensando o creyendo que el alma iba a salir del purgatorio. Bueno, en sí, esa es la doctrina del purgatorio. Fue un medio para recolectar dinero. Y contrario a lo que la sagrada palabra de Dios nos dice, que la salvación nunca, pero nunca es por obras. La salvación siempre es por fe. La salvación del alma de cada una de las personas que un día van a reposar en el paraíso, en el cielo de Dios, entonces han de estar allí por una sola condición, que es haber creído, y no se puede comprar ni pagar para ser salvo. ¿Cuánto podemos dar a gloria a Dios por eso? Porque los que estamos aquí no hemos pagado un centavo para ser salvos. Los que estamos aquí hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando alguien cree en eso, ya está en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Otro día explico por qué mejor ya está en el cielo, pero la cuestión es que tenemos seguridad de salvación y de vida eterna. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a mirar algunos versos, ¿verdad? Hay otro versículo más, o otro pasaje en las Escrituras, que la Iglesia Católica afirma que le da validez a esta doctrina que ellos inventaron. En 1 Corintios capítulo 13, el verso 13 al 15, dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Este otro pasaje también la Iglesia Católica lo utiliza para justificar esta doctrina del purgatorio. Pero no han leído bien las Escrituras, y si hay algún católico, apostólico, romano, a quienes amamos, ¿verdad?, porque amamos a todas las personas, a todas las criaturas de Dios, yo le pediría en esta hora, y que nos está viendo en el video o va a ver el video más tarde, que escudriñe la Biblia, la palabra de Dios. En esa época la gente no tenía una Biblia, pero hoy en día es muy fácil conseguir una Biblia. Es más, si alguno necesita una Biblia, le podemos regalar una. Amén. Gloria a Dios. Así que la Biblia es el libro que nos muestra realmente quién es Dios y qué es la salvación y por qué es necesario creer en la palabra de Dios. Pero necesitamos leer las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Así que leamos la Biblia. En aquella época, como dije antes, la gente no tenía acceso a una Biblia. Pero hubo un hombre que tuvo acceso a una Biblia y era un sacerdote católico. Él se llamaba Lutero, Martín Lutero. Y en el año 1507, él clavó en su diócesis, en la catedral en donde él estaba en Alemania, ejerciendo su sacerdocio, él clavó en la puerta de su iglesia una declaración famosa, que no vamos ahora a analizar por razón de tiempo, las 99 tesis, ¿verdad?, en la cual él daba allí su desaprobación, especialmente a esta doctrina del purgatorio. Recuerde que era un sacerdote católico. Recordemos que tenía una Biblia en la mano y parece que a él le gustaba mucho leerla. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, él se dio cuenta
de que eso era un error, de que eso era un abuso, de que eso no era escritural, no era bíblico, que no era el plan de Dios, este invento del catolicismo. Quiero aclarar antes que yo no soy partidario de Lutero, ni mucho menos. Amén. Porque Lutero era un sacerdote católico y en realidad, aunque la iglesia después católica lo excomulgó y hasta el día de hoy está la excomunión de Lutero, nunca la retractaron, ¿verdad? La iglesia católica todavía sigue sosteniendo que él era un excomulgado. Quiere decir un excomulgado de la iglesia católica apostólica romana es alguien que ya está en el infierno, se va a ir al infierno. Entonces, es más, lo quisieron matar. Yo no soy partidario de Lutero, ni mucho menos, pero él descubrió en aquella época, para mucha gente que no conocía la Escritura, una de las doctrinas más maravillosas que tiene la palabra de Dios, que es la salvación por la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso él se dio cuenta de que lo que la Iglesia Católica quería imponer iba en contra de esta doctrina que sí es bíblica, que es la salvación por la pura fe en el Señor Jesucristo. Y entonces él no tuvo más cosa que hacer, era un hombre honesto, que oponerse fervorosamente a ese engaño de la Iglesia Católica, ¿verdad? En la cual él se daba cuenta por qué se estaba haciendo. Es más, dice la historia, eso obviamente no lo dice la Biblia, pero la historia reconocida por todos y aceptada por todos, por la Iglesia Católica, que Martín Lutero también fue a visitar el Vaticano y quedó asombrado de los abusos que allí se cometían en el clero, ¿verdad? En el propio Vaticano, ¿verdad? Orgías, borracheras entre la clase clerical, o sea, los sacerdotes, papas incluidos, y bueno, y todo ese tipo de abuso a él ya lo asqueó y se retornó a Alemania y allí se puso a investigar más la Escritura y se dio cuenta de que todo eso no era correcto, de que eso no era el propósito de Dios y que estaba en contra de las Escrituras. Entonces, ahí vemos el contexto de la invención de esta doctrina del purgatorio. Ahora, la Iglesia Católica, con estos dos versos, quiere justificar, y algunos otros versos que ni tienen sentido tampoco, que no tenemos el tiempo de analizarlos ahora, pero quiere justificar la creación de una doctrina llamada el purgatorio, ¿sí? Un lugar, repito, que era para purificación de las almas, como si el sacrificio del Señor Jesucristo no fuera suficiente. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro Salvador y Él murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz ocupando nuestro lugar y que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. De todo pecado, no de algunos, de todo pecado. Amén. Entonces, la doctrina de la salvación es tan importante para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a confiar solamente en Jesús y no en nuestras obras. ¿Se dio cuenta que siempre el hombre quiere salvarse a sí mismo? ¿Se dio cuenta cómo la historia misma nos muestra de que los hombres han hecho esfuerzos? La misma Biblia nos muestra que los hombres han hecho esfuerzos para tratar de liberarse del juicio de Dios. ¿Recuerdan la construcción de la Torre de Babel? Cuando los hombres construyeron esa Torre de Babel, era sencillamente por la razón de huir del juicio de Dios. La Torre de Babel se intentó construir después del gran diluvio, el diluvio en los días de Noé. Entonces, cuando el diluvio pasó y la humanidad nuevamente comenzó a poblar la tierra, estos hombres rebeldes intentaron huir del juicio de Dios y se propusieron crear un medio propio de salvación. Y dijeron, vamos a construir una torre tan alta que llegue al cielo. Y de esa manera, aunque venga otra vez un diluvio, nosotros vamos a huir del juicio de Dios. ¿Qué necedad la del ser humano, verdad? Es necio el corazón del hombre que niega a Dios. Entonces ellos se rebelaron de esa manera contra Dios y todos conocemos la historia de la Torre de Babel, que Dios confundió sus lenguas y esa obra se postergó, quedó en la nada
nunca pudieron concluirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un invento de carácter humano. Y lo que nace en el corazón del hombre, queridos hermanos, quiero decirles que no tiene ningún valor para Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A Dios se agrada solamente de las obras que Él ha realizado y de las obras que Él nos ha encomendado hacer, que no son ni más ni menos que obras que en su omnisapiencia, en su soberanía, Él ya ha realizado en lo espiritual para que nosotros hoy la manifestemos aquí en el plano físico. Esa es la tarea de la iglesia del Señor Jesús. Amén. Así que Dios se agrada solamente de lo que Él ha propuesto que se haga y no de los necios procederes o intenciones del necio corazón humano para tratar de ser salvo o de agradar a Dios en alguna manera. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La única manera de agradar a Dios es actuar en fe, en vivir por la fe y no nunca por las obras. Pero pastor, entonces las obras no son necesarias y las buenas obras que realizan las personas, las buenas obras son buenas obras, por cierto, pero no nos alcanzan nunca para alcanzar la salvación. Solamente la obra de un solo hombre ha sido necesaria, ¿verdad?, para ser salvos. Fue la obra que hizo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y dando su vida por todos nosotros. Esa es la única obra que nos libra a nosotros de la condenación eterna. Ese sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar, muriendo por nosotros, es el sacrificio, la obra única que nos trae salvación, que nos trae vida eterna. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Claro que sí. Entonces, la salvación es por gracia, es por fe, es una dádiva, es un regalo de parte de Dios a nosotros. Hombres pecadores, gente pecadora, pero que Dios llamó al camino de la salvación. Un regalo inmerecido, por cierto, para nosotros, pero que nosotros recibimos a través de la fe. El único medio de ser salvo es la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Jesús mismo lo dejó establecido cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, o sea, a la salvación, si no es por mí. Yo soy el camino. Y cuando Él dijo yo soy el camino, excluyó cualquier otro camino que el hombre se invente. Cualquier religión que el hombre se crea, que haya creado para alcanzar salvación. Cualquier torre de Babel que el hombre quiera construir, cualquier idea, cualquier buen propósito que la humanidad tenga, pero el único camino para alcanzar salvación se llama Jesucristo. Somos salvos por la fe en el Señor Jesús. Ahora, el tema es que en este versículo, pasaje que hemos leído en 1 de Corintios, fíjese que si el católico, queridos católicos, leen bien este pasaje, van a encontrar esto, que dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Fíjese, la obra será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Lo qué? La obra. Y sigue diciendo: y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué va a probar el fuego? ¿Las almas? No. ¿Va a probar lo qué? La obra. Amén. La obra de cada uno. No es el fuego que va a probar las almas para purificarle, como defiende la Iglesia Católica esta doctrina incorrecta, ¿verdad?, del purgatorio. Está hablando aquí el apóstol Pablo que la obra va a ser probada por el fuego. La obra, ¿verdad?, de cada uno, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra, y otra vez la palabra en la obra, y enfatizo esto, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuál es el propósito de este pasaje? El apóstol Pablo nos dice que todas nuestras obras que hagamos no son en balde, vamos a recibir recompensa. Amén. Y el fuego la va a probar, pero va a probar la obra, no va a probar nuestras almas. Amén.
¿Se dan cuenta cómo se puede manipular y torcer la Escritura e intentar hacerla decir algo que no ha sido la intención de Dios que se diga? Amén. Pero la Iglesia Católica dice que lo que va a pasar por el fuego son las almas en el purgatorio para ser purificadas. Por eso hay que poner atención y leer bajo la guía del Espíritu Santo lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces, aquí es claro, la obra de cada uno es la que va a hacer la diferencia en el día que estemos delante del Señor. Vamos a recibir recompensa por lo bueno que hemos hecho. Amén. Gloria a Dios. Voy a traer algunos versos más, nomás porque mi intención no es extenderme en esto. Pero vamos a estar hablando del pasaje del hombre rico y el Lázaro que da por tierra ese purgatorio. Si usted lee en su Biblia Lucas capítulo 16, vamos a mirarlo brevemente. Tenemos tiempo hasta las 6 de la tarde, ¿no? No se asuste nadie. Entonces, Lucas capítulo 10, recuerda que es un estudio esto. Lucas capítulo 16, el verso 20. Entonces nos dice: había un hombre, el verso 19 podemos leer, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Dónde fue llevado por los ángeles el mendigo? ¿A un purgatorio? No, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El hombre rico estaba así en un tormento, y dice que entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El hombre rico. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No se había acordado nunca del mendigo, de Lázaro, este hombre rico. Hacía banquetes, Lázaro pedía en la puerta de su casa y él lo despreciaba, no lo tuvo nunca en cuenta, y ahora estaba queriendo que alguien, que Lázaro moje su dedo en el agua para que venga a refrescarle a él en ese tormento. Y mire el verso 26, que es lo que dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, a las escrituras. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Los esfuerzos humanos, ¿verdad? Proponiendo argumentos para que Dios haga, pero Dios no hace el deseo del engañoso corazón del hombre, porque aún en el tormento todavía tenía un engañoso corazón. Pensaba que Dios le iba a obedecer a él y que Dios, como es misericordioso, entonces para salvar a sus hermanos que estaban todavía vivos, Dios se iba a someter a su idea, brillante idea. Ahora en el infierno, por fin él tenía misericordia de alguien, cuando nunca en vida la tuvo de nadie. Pero ahora él quería que ellos se arrepintiesen, sus hermanos, para no ir a ese tormento. Dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y fue lo que ocurrió. Jesucristo se levantó de los muertos, y aún hoy día hay tercos que no reciben al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Sea la palabra de Dios, hermano querido, se cumple. Y este hombre estaba en tormentos. ¿Por qué?
porque él iba a quedarse ahí esperando el día del juicio final. No había nada ni nadie que pudiera hacer algo por él, como la doctrina del purgatorio enseña, que entonces que alguien pague, ¿verdad?, por la indulgencia, que pague una misa, que haga un voto, que haga una promesa. Entonces la Iglesia Católica le dice: mira, entonces ahora tu ser querido va a pasar unos años menos en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, qué tontería, ¿verdad?, uno dice. Pero sin embargo en aquella época la creía, y lo más curioso es que hoy en día todavía hay mucha gente que lo sigue creyendo. Qué pena, ¿verdad? Entonces, el asunto es ese, que no es una doctrina bíblica. Entonces, el pasaje del hombre rico y de Lázaro el mendigo da por tierra con esa doctrina, ¿verdad? No había chance para el hombre rico salir de ese lugar. Nunca iba a salir de ese lugar sino para el día del juicio final, en donde iba a compadecer delante del trono de Dios, y allí sí iba a ser arrojado al infierno, al fuego eterno. Amén. Otro día hablamos de lo que es realmente el lago de fuego, el infierno. Esto era el Hades, no era el lugar final para las almas. Como así no es el lugar final para los que mueren sin Cristo. Están allí todavía en ese tormento en el Hades. Pero los que mueren en Cristo Jesús, esos pasan directamente al paraíso de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dios es misericordioso en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero también la Biblia nos dice, en Juan capítulo 3, verso 18, lo voy a citar: el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree, fíjese, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Jesucristo. Amén. Fíjese que acá no dice no ha creído en el Padre Celestial, ¿verdad? No ha creído en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Señor Jesús. Efesios capítulo 5, verso 26, hablando de la iglesia, la Escritura nos dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el medio de purificación que tienen los creyentes? La palabra. Amén. No es el fuego, es la palabra. ¿Qué es la palabra, pastor? La Biblia. Esta es la palabra de Dios. Amén. Por eso cada vez que usted tenga oportunidad de oír la palabra de Dios, está purificando su alma. Obviamente, de oírla y ponerla por obra. Porque hay algunos que oyen y le entra por un oído y le sale por el otro. También está esa posibilidad. Y eso ya es más terrible. Porque no tiene ningún tipo de justificación aquel que oye y no hace. Más justificado está aquel que nunca oyó y obviamente no pudo hacer, porque nunca oyó el Evangelio. Pero es triste que los que han tenido oportunidad de oír el Evangelio, le entró por un oído y le salió por el otro, van a tener que dar cuenta, ¿verdad?, delante de Dios, de una manera más especial, de una manera más comprometida, porque no tienen excusa, porque oyeron la palabra de Dios. Amén. Esto es una advertencia, una señal de alarma para todos nosotros, yo me incluyo. Amén. ¿Por qué? Porque mayor mal tiene aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Quién me ayuda? Que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, el que no sabe hacer lo bueno, nunca le enseñaron, nunca oyó, tiene un justificativo, ¿verdad? Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor pecado tiene. Entonces, la Biblia también nos dice en 2 de Timoteo 1:9, nos salvó no conforme a nuestras obras. Que el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, les dice a Timoteo, nos salvó Dios, no conforme a nuestras obras. ¿Conforme a qué entonces? ¿A nuestra? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué poquitos?
fe. Amén. Fe. Fe es la llave del cielo. Si alguien quiere entrar y ver el cielo un día, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Tiene que aceptarlo en su corazón. Tiene que recibirlo. Tiene que decirle gracias, Dios Todopoderoso, por el amor que me has tenido, enviando a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. A pagar por todos mis pecados. El hombre que pecare ese morirá. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, nos dice también el apóstol Pablo. No es por obras para que nadie se gloríe. Dios no va a contemplar que nadie se alce un día delante de su trono y diga: mira, Dios, todas las obras que yo hice, yo merezco ser salvo. Ayudé aquí, hice lo otro por allá, me porté bien. No es por obras, por muy buenas obras que sean. Que se saque de la cabeza el que se quiere justificar por sus obras, sáqueselo de la cabeza eso, porque eso le va a ser más merecedor del infierno que nadie. La salvación es por fe. Porque la fe, queridos hermanos, la pueden ejercer genuinamente las almas humildes. Las almas humildes son las que se pueden arrepentir. Son las que pueden pedir perdón. Son aquellos que pueden decir: soy un pecador, soy una pecadora, necesito ser salvo. No puedo salvarme por mí mismo, no puedo hacer nada por mí misma. Me lo he propuesto y nunca lo pude conseguir. Mi alma sigue insatisfecha, hueca y vacía. Porque la única manera de que el alma, el corazón del hombre sea satisfecho es tener la seguridad de Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un verso más. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias sois salvos, y esto es no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Las buenas obras no nos acreditan ni nos hacen ganar el cielo. Las buenas obras son el único medio para agradar a Dios, en el sentido de que hicimos lo que teníamos que hacer y nada más. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora explicado esto, tengo, mire, acá atrás todos versículos más para justificar la salvación, ¿verdad? De la doctrina de la salvación por la gracia de Dios. Pero no lo vamos a tocar ahora por razón del tiempo. Pero, ¿qué es lo que quiso decir entonces Jesucristo cuando habla de este pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 5, donde dice, y me voy a enfocar en un solo verso, el 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, y entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. La Iglesia Católica dice que esa cárcel es el purgatorio. Sin embargo, Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo que nos tenemos que poner de acuerdo con el adversario, con aquel que previamente le hemos leído, traemos las ofrendas al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ese es el contexto genuino de ese verso. Significa que si tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra alguien, antes de traer tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo con tu hermano, tu hermana.
pide perdón o perdona. Porque el que no perdona es alguien muy orgulloso. La falta de perdón es una señal inequívoca de orgullo en el corazón del hombre. No puede perdonar porque se siente demasiado importante. Se ama mucho a sí mismo, hasta el grado que no puede perdonar aquellas ofensas que él supone o ella supone que otros le han hecho. No las puede perdonar y entonces prefiere mantenerse en su razón. El que no quiere perdonar nunca le da la razón al otro. ¿Se dio cuenta? Nunca le da la razón. No perdona porque él considera que él tiene razón. Ella tiene razón. Orgullo. No puede perdonar. Yo he escuchado personas que me han dicho: no le voy a perdonar jamás en la vida. Un día el apóstol Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Tengo que perdonarle 7 veces? Dijo Pedro. Tenía poca paciencia Pedro, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta 7. Ya le parecía, bueno, ya con eso es suficiente. ¿Qué dijo el Señor? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Amén. Porque las personas que perdonan 1, 2, 3 y siempre perdonan, porque han aprendido a perdonar. Han aprendido a ser humildes. Han aprendido a no seguir intentando quedarse con la razón, quedarse con la última palabra. Veo que hay gente que dice: le voy a decir, voy a ser yo el que diga la última palabra y me voy. Pensando que con eso conquistaron el mundo, ganaron la pelea, ganaron el juicio. No, no es así. Dios va a perdonarnos de acuerdo a cómo nosotros perdonamos las ofensas que nos hacen los demás. De la misma manera que nosotros perdonamos a otros, el Señor nos va a perdonar a nosotros. Si perdonamos poco, poco nos va a perdonar el Señor. Pero si nosotros perdonamos mucho, mucho Él nos perdona. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿No es sabio nuestro Dios? Es que el orgullo no puede entrar al cielo, hermano. Recuerde que el orgullo fue el pecado capital de Satanás. Ese arcángel, Lucifer, que había creado Dios y lo había puesto como regente aquí en la tierra, y se enorgulleció su corazón, se enalteció y quiso ser igual que Dios. ¿Qué hizo Dios? Movió el dedo meñique así y Satanás fue expulsado del cielo. Expulsado del cielo. El orgullo. Y a partir de ahí quedó como el ángel rebelde, el contradictor. Por eso ningún hijo de Dios puede anidar orgullo en su corazón. El orgullo fue expulsado del cielo. El cielo tiene las puertas cerradas a un corazón que alberga orgullo. Amén. Qué terrible el orgullo. El orgullo nos lleva a amargarnos. El orgullo hace que queramos tener siempre la razón nosotros. No le llamaré hasta que me llame. No le perdonaré nunca esa ofensa. Tratándose aún de su madre, de su padre, de su hermana, de su hermano, de un ser querido.
que fue querido en su momento, pero que una ofensa empañó esa relación. El corazón orgulloso no puede perdonar. Ah, pastor, pero fíjese que usted no sabe lo que me hizo. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Y perdonó. Amén. ¿O no nos recordamos nosotros lo que sufrió el Señor por nosotros? No lo abandonaron todos a Él camino a la cruz. No le escupieron, no le insultaron, no le arrancaron su barba, no lo ofendieron, no lo azotaron, no le causaron heridas en su cuerpo, y no solo en su cuerpo, en su alma. No tenemos ese cuadro en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando alguien nos ofende, acordémonos de lo que el Señor hizo por nosotros. Acordémonos de que Él sufrió escarnio, burla, vituperio, azote. Lo desnudaron, lo colgaron en una cruz, perforaron sus manos y sus pies. Agonizó hasta morir. Un soldado vino y le dio un lanzazo en su costado para asegurarse de que estuviese muerto. Ese Jesús que fue crucificado, ese Jesús ahí en la cruz dio su vida por cada uno de nosotros. Fue esa sangre derramada en ese lugar la que nos limpia de todo pecado. Una sangre que nunca fue manchada por el orgullo, por el pecado, por la maldad. Una sangre inmaculada, una sangre preciosa. Una vida derramada en la cruz. Una de sus últimas palabras fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales a los que lo estaban ofendiendo, matando, a los que le habían crucificado. Y el cielo dio testimonio de quién era Él. Se oscureció la tierra por 3 horas. Tinieblas sobre el mundo. Es que el Hijo de Dios, el que era sin pecado, estaba agonizando, estaba derramando su sangre, y Él perdonó. ¿Qué ejemplo de alguien que aprendió a perdonar? ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros si no nos han ofendido? Quizás en lo mínimo. Hay gente que se ofende porque no le saludó el hermano o la hermana en la iglesia. Ah, no me saludaron. Voy a buscar una iglesia donde me amen. Donde me llamen. Sí, hay gente que se ofende por tonterías y no perdonan. Hazle 1000 favores a alguien y el día que no le hagas uno, se va a transformar en un enemigo tuyo. Muy probablemente eso suceda. Se lo digo por experiencia. Es triste que nuestro engañoso corazón no aprenda a perdonar. Con semejante ejemplo que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no perdonar? Si alguien no me saludó, si alguien no atendió a mi llamado, ¿cómo me voy a ofender? ¿Cómo? ¡Ah, pero lo tenía que haber hecho! Enojo, ira, resentimiento, falta de perdón. No se entra al cielo si se guardan esas cosas en el corazón. Despojémonos
de la ira, de las raíces de amargura que pudiera haber en nuestro corazón. Perdonemos. Pero no tiene razón, pastor, no lo voy a perdonar porque no tiene razón. Oh, tú quieres tener razón y vas a seguir sufriendo, vas a seguir resentida, resentido. Tu oración no va a ser escuchada, no va a ser escuchada. ¿Por qué muchas oraciones no son escuchadas? Precisamente por eso, por la falta de perdón. Algunos conscientemente de que la falta de perdón es algo extremadamente nocivo, tanto para el cuerpo como para el alma, siguen insistiendo en esa actitud, siguen sin perdonar, porque la falta de perdón genera un resentimiento en el alma y eso se refleja en el cuerpo. ¿Por qué hay tantas personas enfermas? Lloré, pastor, y no me sano. Hay que analizar los porqués, porque la promesa de Dios es que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. No es que vamos a ser curados, ya fuimos. Y si la sanidad no ocurre, nunca es por culpa de Dios. No le atribuyamos a Dios esa situación como una falta de parte de Él, sino miremos para adentro, para nuestro engañoso corazón. Seguro que vamos a encontrar una piedrita, vamos a encontrar algo que está estorbando nuestra relación con Dios. Vamos a encontrar un rastro de pecado. ¿Me está diciendo pecadora, pecador, pastor? ¿Porque no perdono? Y sí. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es mayor pecado. Amén. Podemos decir gloria a Dios. Qué importante entonces es el perdonar, hermanos queridos. Eso es lo que realmente el Señor Jesús quería enseñar con estos versos. Que nos pongamos en cuenta con nuestro adversario, contrincante, como usted quiera decirle, con aquel que quiere tener razón, a pesar de que usted sabe que usted la tiene, pero no quiere perdonar porque usted cree que le va a conceder demasiado al otro. No se lo merece. Jesús no se merecía nada de lo que sufrió, sin embargo perdonó. Amén. Perdona. Es que me cuesta demasiado. Aún con todos esos argumentos, pastor, me cuesta. Entiendo que te cueste, porque engañoso es el corazón humano, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá si no solo Dios? Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es duro. Nuestro corazón no quiere humillarse. ¿Cómo yo, teniendo la razón, voy a ir a pedir perdón a otro que no la tiene? Hazlo y vas a sacarte un gran peso de encima. Una gran carga saldrá. Porque hay tanta gente amargada, triste en su vida. ¿Por qué no pueden disfrutar la vida? Por falta de perdón, quizás. Es probable. Y no se perdonó a aquel que ofendió. ¿Qué más? Decir si tú eres el ofensor. Corre si sabes que has ofendido a alguien y pide tu perdón. Pide perdón por la falta, por la
mala actitud. Sácate eso que te aparta de Dios. Quitemos de nuestro corazón toda cosa engañosa. No lo sigamos sosteniendo allí, porque nos termina destruyendo. Que no puede perdonar a su padre, a su madre, a su hermana, hermanos, al hermano de la iglesia. No puede perdonar. Mejor no le miro más la cara y listo. Oh, ¿y tú crees que esa es la solución? ¿Y si esa persona se arrepintió y un día vas al cielo y te lo encuentras allí? Aunque no creo, si no te despojas de ese mal sentimiento, que vayas al cielo, pero ¿cómo se va a arreglar la cuestión en el cielo? Para entrar al cielo, escuche esto, y con esto terminamos. Para entrar en el cielo, todas las cuestiones tienen que estar arregladas. Las cuestiones se arreglan acá. Si no se arregló acá, olvídese del cielo. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Olvidémonos del cielo. Pero como yo sé que todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Vamos a perdonar y vamos a pedir perdón. Vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu perdón. Así como tú me perdonaste a mí tantos pecados, también yo perdono a mis ofensores. Y cuando tengo la oportunidad, les digo: te pido perdón. Te pido perdón. Qué bueno. Amén. Amén. Te sacas una carga. Te sacas un peso. Porque al cielo no se entra con ese peso, con esa carga. Hay que dejarlo acá. Eso es de acá. Pero tú y yo no hemos sido llamados a quedarnos acá. Hemos sido llamados para allá. Amén. Amén. Somos ciudadanos del cielo y tenemos que dar ese ejemplo a todos. Y si no recibe mi perdón, y si no recibe nada de parte mía, tú haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Dios se encarga del resto. Amén. Una vez más le digo: pastor, no merece esa persona eso. Que lo perdone Dios, pero yo no. ¿Me escuchó eso alguna vez? Si tú no lo perdonas, yo te digo que Dios ya lo perdonó en Cristo. Si tú no lo perdonas, tú misma, tú mismo, te estás cerrando la puerta del cielo. Gloria al nombre del Señor Jesús. El que no perdona y guarda rencor a alguien coloca sus derechos y opiniones por encima de ella. Derecho tengo, opinión. ¿Cuánto pesan nuestras opiniones para nosotros mismos, verdad? Mi opinión es tan importante. Quiero que se escuche y se respete. Si nosotros queremos hacer valer ese derecho, Dios va a hacer valer su derecho con nosotros también. ¿No nos dice la Biblia: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar mucho. Si no aprendemos a perdonar, ¿por qué Dios nos va a dar algo a nosotros? Si el cielo
El cielo ya se ganó por Cristo. ¿Por qué perder nosotros una bendición por no querer perdonar? Sabiendo que nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, perdonó. ¿Por qué no vamos a perdonar nosotros? Afuera el orgullo. Afuera. Pida perdón. Perdone. Con esto termino. Recuerdo, yo tendría unos 12, 13 años. Mi madre ya era cristiana, yo no. Y yo tenía un amigo que nos peleábamos todos los días con él. Él vivía un bloque de mi casa, jugando fútbol, ahí siempre nos peleábamos. Y un día, yo creo que lo conté, no sé, un día él, cosa del juego, de chicos, no sé si le pegué una patada o qué, me corrió, y me corrió con otro. Y yo corrí hasta mi casa. Entré a mi casa, no me pudieron alcanzar. Y justo sale mi mamá y sintió el alboroto. Los otros me insultaban en la puerta de mi casa. Entonces, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué? Dijo mi mamá. Entonces este amigo mío le insultó a mi mamá, muy feo. La insultó. Mi mamá ya era cristiana, recién había empezado a asistir. Hacía poco que asistía a la iglesia. Y se enojó mucho mi mamá con él. Y pasó el tiempo, los años. Nosotros la semana estábamos jugando de vuelta juntos. Con mi amigo. Y pasaron algunos años, 5, 6 años, fácil. Un día paso por el frente de la casa de mi amigo y él salía también de saco, de corbata. Y entonces le digo, Juan, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? No, voy para la iglesia, me dice. ¿Querés venir? No, la verdad que eso no es para mí, le dije. En ese entonces, obviamente, yo no quería saber nada del evangelio. Le digo, eso no es para mí, le digo, pero si a vos te hace bien, está bien. Sí, le dije. Y él se fue para su iglesia, iba con una Biblia en la mano. Pasaron 2 o 3 días y mi amigo llega a mi casa y golpea la puerta. Y salgo yo a atenderle, porque mi mamá no lo podía ni ver. Y salgo yo a atenderle y le digo, sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, vení, mira, vengo a hablar con tu mamá, me dijo. ¿Con mi mamá? Sí, sí. Y yo sabía que mi mamá estaba muy enojada con él. Y le dije, mamá, mira, ahí vino Juan, quiere hablar con vos. ¿Qué quiere? Me dijo. No sé, me dijo que quería hablar con vos. Ya salió y Juan le pidió perdón. Y le dijo algo así, yo escuché de lejos. Mire, señora, yo sé que le ofendí mucho a usted, le insulté, pero yo quiero decirle que ahora yo recibí a Jesucristo y mi vida cambió. Y yo tengo ese peso, le dijo. Y le quiero pedir perdón. Quiero que perdone esa ofensa. Y nunca me olvido. Mi mamá se puso a llorar. Yo no entendía mucho, pero casi me pongo a llorar también. Yo no era de llorar, pero... Y se fue. Sí, te perdono, le dijo a mi mamá. Lo abrazó, se fue. Entró mi mamá y... Venga. ¿Qué pasó? Le digo. No, me vino a pedir perdón, Juan. Qué muchacho bueno, se entregó al Señor, me dice. Deberías de imitarlo. Deberías hacer como él.
A partir de ese día Juan era el ejemplo. Cualquier cosa me decía, ¡mira Juan! ¿Cómo lo quería a Juan después? Pero cuando yo vine al Señor a la edad de 23 años, yo me acordé de todas esas cosas y me di cuenta de la importancia del perdón, de ser honesto, de pedir perdón, de no guardar nada en el corazón. Juan había hecho algo muy importante para él, lo entendió, se liberó de eso, del resentimiento, y se liberó del resentimiento que alguien tenía contra él, y le dio un ejemplo, no solo a mí, a mi mamá también, de cómo deben de manejarse las relaciones entre hermanos, entre las personas. Perdonemos, recibamos el perdón. Amén. Perdonemos y recibamos perdón. Si alguien nos pide perdón, también nosotros nos liberamos. Qué importante es pedir perdón. Es una de las doctrinas después de la salvación muy importante. Si queremos vivir una vida acá en paz, aprendamos a despojarnos de esas raíces de amargura. Digámosle al Señor, Señor, gracias por la salvación. Gracias porque sé que si me toca morir en este día, me voy contigo. Y no hay nada que estorbe esa relación contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a hacer una oración. Quizás esta palabra, en la cual tuve la intención solamente de mostrar una doctrina equivocada, que no deberíamos haber creído nunca, como, bueno, a mí me enseñaron eso en la Iglesia Católica también, ¿no? Pero tantos amigos católicos que creen en esto, que nos haya servido para saber que no tiene fundamento bíblico y que tengamos amor por todos ellos y estemos en la capacidad de explicarles qué es lo que la Biblia dice. Algunos nunca leyeron una Biblia. Tengamos compasión. Prediquemos el Evangelio de Cristo. Digámosle a todos cuánto los ama el Señor. Un Señor que ha amado hasta lo sumo, que nos dio un ejemplo. No se olvide nunca cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Hagamos eco de esas palabras. Si somos realmente discípulos de Cristo, perdonemos. No se trata de ir a ser probados por nuestra alma por el fuego de un purgatorio, sino se trata de que nuestras obras van a ser juzgadas. Esas son las obras que van a ser probadas. Y si tú perdonas, vas a hacer una de las mejores obras en el tiempo de vida que te ha dado el Señor acá sobre esta tierra. Eso es lo que Dios está esperando. Dios no quiere grandes sacrificios, dádivas especiales, ofrendas, pactos, dinero. La salvación no se compra con dinero. Los dones de Dios no se compran con dinero. Todos lo compramos por la fe, con fe. Amén. ¿Lo cree? Vaya y dígale a otro estas cosas. Sea un ejemplo. Y si lo ofenden en la carretera, no haga lo que hace todo el mundo. Amén. No haga lo que hacen los demás. No, con la misma moneda le voy a pagar. No.
Vamos a orar y darle gracias al Señor. Quizás haya alguien que ve este video y diga: yo necesito un cambio en mi vida. Necesito un cambio en mi corazón. Ya no estoy en paz. Hoy es el día. Esta es la hora de salvación. Este es el día que le puedes decir: yo necesito un corazón nuevo. Necesito una vida nueva. Un espíritu nuevo dentro de mí, porque ya estoy cansada, ya estoy cansado de vivir lo que estoy viviendo. Y sé y creo que Dios puede darme algo mejor. Lo que Dios puede darte, Jesucristo, lo tienes que recibir. Tienes que decirle: te recibo, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, te recibo, Señor. ¿Lo quieres hacer? Vamos a orar ahora. Si hay alguien aquí que necesite esa experiencia con Cristo, ábrale la puerta de su corazón al Señor. Ese corazón duro, pastor, que tengo, no perdonador. Sí, no importa la condición de tu corazón. Lo importante es la fe que tengas en el Señor. Él va a entrar ahí donde tú no quieres que entre nadie. Ahí va a entrar. Pero va a entrar para traer luz, para traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Quieres la paz? Recibe a Cristo. Vamos a orar. Repite conmigo y vamos a repetir todos aquí esta oración simple. Padre, en el nombre de Jesús, recibo al Señor Jesucristo en mi corazón. Entra, Señor Jesús. Creo que soy pecador y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Yo creo que Él murió por mí y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Ahora te pido que me llenes del Espíritu Santo para que pueda caminar en este camino en el que me has puesto. En el maravilloso nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por la salvación. Creo que eres mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por todas las necesidades. Ya hemos orado hoy por las personas enfermas, los que han faltado hoy, pero vamos a orar por alguna amiga, amigo que está viendo el video y está creyendo en su corazón que Dios va a sanarle ahora. Padre, en el nombre de Jesús declaramos salud en aquellas amigas, amigos, y si hubiera alguien enfermo aquí también, Señor, salud por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, donde tu palabra, Padre, nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús declaramos salud ahora. Atamos, ligamos y reprendemos la enfermedad, como se llame, y la echamos fuera ahora de los cuerpos. Suelta enfermedad en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por los milagros, sanidades, Señor, por prodigios, portentos que tú haces a favor de los que creen. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Nos saludamos con la maravillosa paz del Señor Jesús.